El ministerio bíblico pastoral es uno de los ministerios más completos, profundos y comprometidos que se puedan ejercer. Para el hombre que ejerce este ministerio de manera genuina, suele ser muy gratificante. Pero también hay otros aspectos que pueden ser muy decepcionantes detrás del ministerio pastoral, y de esos te quiero hablar en el día de hoy. Así que quédate para que conozcas los detalles. Saludos mis estimados hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La cara oculta de la luna, el lado oscuro de la religión. Hoy, como les dije en el episodio anterior, voy a estarles relatando el porqué, la razón por la cual, o las razones más bien, por las cuales decidí renunciar y retirarme del ministerio pastoral, ya luego de 26 años o más de 26 años de ejercicio en el ministerio pastoral. Pues bien, en el episodio anterior les conté cómo progresivamente me fui dando cuenta de distintas situaciones que tenían mucho que ver con el aspecto de la religiosidad dentro de la religión institucionalizada, y que cuando uno comienza a darse cuenta de eso, como fue mi caso, comienza a hacer correctivos, y eso me llevó a abandonar el concepto religioso o la religiosidad en mi vida. Así también, de la misma forma, luego de haber sido llamado en el año 1997 al pastorado, fue el año en el que comencé a ejercer el ministerio pastoral, se me eligió para ser enviado a comenzar un ministerio pastoral que tenía que ver con la refundación de una congregación que había sido fundada 4 años antes y que había sido cerrada por distintos motivos. Entonces, la primera cosa que quiero relatarles es que el llamado al ministerio pastoral o a cualquier otro ministerio que viene de arriba es una cosa muy especial, es una experiencia muy especial el que pone ese querer, así como el hacer, y confirma en el interior y en el exterior, en el entorno, ese llamamiento, pues es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que el Padre Celestial pone en los creyentes. Y allí comienza ese proceso del trato del Creador con el hombre por medio de su Espíritu para que atienda el llamamiento. Y luego, por medio de los líderes de las congregaciones, los líderes de los ministerios, pues esa persona es elegida y es enviada. Y así procede todo normalmente de acuerdo al modelo que encontramos en las Escrituras. Pero dentro de ese proceso, luego comenzamos a ver ciertas desviaciones, ciertas situaciones que se salen de los patrones bíblicos, y es como una especie de extralimitación en la autoridad y las funciones o las atribuciones que tienen los líderes religiosos para con el aspecto de la elección y el llamamiento de un hombre a ejercer un ministerio como el pastorado, porque queda entonces supeditado ese llamamiento y la oficialización de ese ministerio a la voluntad de los líderes religiosos. En mi caso, fue una experiencia muy bonita el haber sido llamado, haber sentido el llamado, y que las personas que dirigían la congregación a la que pertenecía entendieran eso, me enviaran a hacer ese trabajo, que no es nada fácil ir a una casa vacía a levantar una congregación nueva en un lugar. Y luego entonces que comienzo a trabajar, a hacer todo lo necesario para fundar de nuevo o para refundar esa congregación, lo cual tiene que ver con una preparación desde lo espiritual, mucha oración y ayuno, mucha búsqueda en meditación de las estrategias de cómo hacer el plan de evangelización y de la obra misionera para alcanzar a las personas, y que la palabra de la predicación traiga a esos nuevos creyentes a la congregación. Todo eso lo experimenté, y gracias al Creador logré levantar un grupo de creyentes que llegó a tener un número de unas 50 personas aproximadamente. Eso incluso me costó al principio, en buena parte al comienzo del ministerio, pasar por un problema de salud mental y emocional que una vez más, gracias al Creador, logré superar, y que al salir de esa situación
comenzó a florecer todo lo que fue el trabajo que había realizado, todo lo que ya había sembrado, comenzó a dar su fruto, y es allí donde nace la congregación con la cual yo comencé originalmente a pastorear. Luego, ya después de 4 años, fíjense que la congregación había tenido 4 años de fundada, y ya luego de 4 años más, es decir, 8 años después de haber sido fundada esa congregación, ahora había un buen grupo de creyentes, había un ministerio en crecimiento. Ese ministerio que desarrollé en ese sector fue muy bien recibido. Yo tenía muy buenas relaciones con las personas de la comunidad, con los líderes vecinales, y bueno, la congregación estaba siendo muy bien aceptada dentro de la comunidad. Pero entonces comenzó la situación de que desde el liderazgo que me envió a realizar esa obra, comenzaron a ponerme trabas para reconocer oficialmente dentro de aquella iglesia que era conocida como la iglesia madre para con esta congregación que yo estaba dirigiendo. Entonces no hubo nunca una disposición real a reconocer el trabajo. Es decir, estas personas, y frecuentemente también suele suceder, que los líderes religiosos envían a una persona a realizar un trabajo y luego no quieren darle el reconocimiento oficial de ese trabajo y comienzan a utilizar expresiones o adjetivos y definiciones de la persona, como lo hicieron conmigo. En mi caso fue el encargado. Entonces, a mí los líderes religiosos no me reconocían como pastor. Los mismos que me enviaron, los mismos que reconocieron que tenía el don pastoral, no me reconocían oficialmente delante de la iglesia, en público, como pastor, sino que se referían a mí como el encargado, es decir, como un muchacho demandado que ellos enviaron para que les hiciera un trabajo en el lugar donde el Padre me bendijo y levanté una congregación, que esas personas que formaban parte de esa congregación sí me reconocían lógicamente como el pastor, porque era la persona que estaba allí frente a ellos cumpliendo el ministerio pastoral, que se trata de cuidar y de velar por esas personas que simbólicamente son llamadas como ovejas. Pues bien, fue esa la primera situación decepcionante, el ver que había que estar esperando porque un grupo de líderes religiosos decidieran ellos acreditarme o no como pastor de manera oficial. Ya para aquel momento nuestra congregación y mi persona se encontraban en un proceso de transición de ese cristianismo tradicional de la religión institucionalizada al concepto de la restauración de la fe bíblica original, de las raíces hebreas de la fe, en el cual me encuentro hasta ahora. Y esta fue una de las excusas tomadas por ellos para detener el proceso de reconocimiento. Hubo intenciones en varias ocasiones de negociar aquello, pero no se pudo convencer al pastor principal de esa congregación y a sus líderes acompañantes de hacer este reconocimiento. Entonces, el título que ellos siempre me concedieron fue el de el encargado. Lo que había que hacer entonces era un acto simple de imposición de mano, donde se hiciera público la formalización, porque eso es una cosa protocolar. De hecho, cuando un hombre comienza a ejercer el ministerio, ya es un pastor, de hecho. Solo que bueno, está esa parte protocolar, ese requisito de que sea reconocido por la iglesia, y aquí hay que aclarar que la iglesia sí me conoció y sí me reconoció como pastor, pero los líderes de la iglesia, que son otra cosa, fueron los que se negaron a reconocerlo. Entonces, para ellos siempre fui el encargado, y eso lo que hacía era que me mantuvieran en una relación de total dependencia de ellos, de las decisiones de ellos. No había para mí ni para nosotros autonomía para realizar lo que teníamos que realizar, las actividades normales del ministerio. Y aunque desde un principio siempre mi pastorado, como todos los pastorados, son un trabajo exigente y a tiempo completo, porque no hay una legislación, no hay unos estatutos en forma general o genérica que establezcan horarios ni ese tipo de figura laboral de un pastor. Un pastor simplemente se entrega y se dedica a tiempo completo a ese trabajo. A un pastor lo pueden llamar de madrugada para ir a atender a una situación que pueda tener algún miembro de la congregación. Un pastor debe estar dispuesto a todo momento, siempre listo, siempre preparado. Además, el pastor siempre es exigido. Una de las cosas decepcionantes
del pastorado es que la gente siempre señala al pastor como el que debe ser el que hace todo, como el hombre que debe saber todo, como el hombre que debe estar preparado para todo, el que puede hacer todo, y que muchas veces nadie está dispuesto a asumir las responsabilidades que esperan que asuma el pastor. Entonces, además de eso, una de las grandes cosas decepcionantes del pastorado es que cuando un hombre, como considero en mi caso, se entrega de lleno a ese ministerio, que incluso me trajo como consecuencias que tuviese problemas en mi hogar, que tuviese problemas matrimoniales, el oficio pastoral indirectamente fue causante de muchos conflictos en mi matrimonio. Ya es un tema más amplio que no viene al caso en este momento detallar, pero sí hubo muchos conflictos, desacuerdos con mi esposa de aquel momento, motivado por la situación del ministerio y del tiempo y la dedicación que tenía al ministerio, y que mi esposa se quejaba de muchas cosas por eso. Y ya luego de tanto esfuerzo y tantas cosas, después de 26 años, entonces resulta que constantemente en el tiempo y ya al final del ministerio me di cuenta del gran desagradecimiento que queda como resultado. Parece mentira la facilidad que tiene la mente de los creyentes y en especial de los religiosos para olvidar todo lo que un pastor hizo por ellos durante el tiempo que estuvo encargado de servirles. Cuando el pastor consideran ellos que cometió una falta, o por alguna razón cuando el pastor cae de la gracia de las personas, esas personas que tantas veces el pastor atendió, que tantas cosas hizo a su favor, pues simplemente se olvidan de todo y de ahí en adelante solo expresan mala opinión y críticas sobre la persona del pastor. Así que en lo particular, una de las razones, sumado a todo lo que ya he dicho, que me llevó a dejar el ministerio pastoral, a pensar que no valía la pena seguir después de tantos años ejerciendo este ministerio, fue ver el gran desagradecimiento. Mucha gente desagradecida, que olvidaron todo lo que este servidor pudo hacer por ellos en su tiempo o en su momento. Y por otro lado está el tema del sostenimiento económico de un pastor. Una de las situaciones que nunca fue cómoda para mí y que forma parte del carácter y la sumisión, la mansedumbre, la humildad que debe haber en un hombre que ejerce el ministerio pastoral, es el tener que depender de las contribuciones que los miembros de la congregación aporten. No es nada fácil, estimados hermanos y amigos, esto de depender que otra persona traiga contribuciones. Y aquí nos encontramos entonces en dos grandes polos, dos grandes extremos. Por un lado está el tema de los falsos obreros que ven el ministerio como un negocio lucrativo y que se han enriquecido a raíz de un mercantilismo religioso, que uno los ve en opulencia y que muchos de los miembros de sus congregaciones viven en pobreza. Y por otro lado está entonces el extremo de los pastores pobres. A mí me tocó estar del lado de los pastores pobres, de los pastores que no ganan suficiente ni para comer, que muchos de los inconvenientes que tuve en mi matrimonio fue por esa razón, porque tenía una vida dedicada a un ministerio y los ingresos económicos no eran suficientes para cubrir las necesidades, todas las necesidades básicas de mi hogar. Entonces, por un lado nos encontramos con gente que abusa del derecho de ser sustentado por el ministerio, y por otro lado nos encontramos con gente mezquina que no quiere aportar porque piensan que todos somos ladrones o que todos estamos del lado de los falsos obreros que se aprovechan de trasquilar las ovejas. Así que en mi caso debo decir que por más de 26 años me tocó tener que vivir esta situación de tener que esperar que las personas decidieran si daban o no daban. Dentro del cristianismo tradicional, dentro de la religión institucionalizada, bueno, esto es más establecido por ley. Como les dije en el episodio anterior, allí los miembros quedan sometidos por los estatutos de la organización religiosa a dar diezmos y ofrendas y contribuciones obligatorias. Mientras que cuando uno sale de la religión institucionalizada y viene a un movimiento libre y abierto
como es el movimiento de restauración de las raíces hebreas de la fe bíblica, en el cual yo me encuentro, pues ahora nos vamos al otro extremo. Ahora nos encontramos con gente que piensan que todos los pastores somos ladrones, que todos los pastores están pendientes de trasquilar las ovejas, que los pastores no son dignos ni merecen recibir contribuciones económicas, gente que opina que los pastores deben ir a trabajar, pero también esperan que los pastores hagan todo lo que la gente espera que los pastores hagan, y pareciera que no piensan ni se ponen en el lugar del pastor que tiene hijos, que tiene familia, que tiene que mantener, y que el tiempo del día no es suficiente para dedicarse a un empleo formal y también dedicarse al ministerio y todo lo que es inherente a este ministerio. Así que durante el tiempo que estuve en el cristianismo, pues la principal decepción fue el ver a líderes religiosos que hacían sentir que yo era una carga para ellos y que buscaban la forma de librarse de la responsabilidad de tener que sustentarme o pagarme una especie de sueldo. Esa era una de las razones por las que no me reconocían oficialmente como un pastor. Y luego encontrarme entonces de este lado de la gente de raíces hebreas, donde consideran que no, que el pastor no tiene por qué recibir ninguna contribución económica, lógicamente con algunas excepciones, pero en términos generales me he encontrado que la gente que está en raíces hebreas piensa que no, que nosotros los pastores no tenemos derecho a recibir diezmos y ofrendas como los hablan en la religión institucionalizada. Entonces, para mí ha sido bastante decepcionante, tanto de un lado como del otro, esos dos extremos, por un lado pastores ricos, por otro lado pastores pobres, como es mi caso, y a la larga, cuando uno después de 26 años, como es mi caso, se da cuenta de que no tiene una vejez asegurada, que no tiene ningún tipo de contratación social, ni va a tener una pensión de vejez, ni nada por el estilo. Regularmente uno se da cuenta que los pastores pobres viven, después de haber entregado su vida a un ministerio, a una cantidad de gente que la mayoría termina siendo desagradecida, termina el pastor pobre y pasando una vejez difícil, muchas veces sin tener ni siquiera que comer. Entonces yo me puse a ver todas esas cosas y dije, no puedo continuar en una situación así, sino que yo debo abrirme un campo laboral, algún área en la cual pueda obtener mi propio sustento y que el ministerio sea entonces un elemento más de todas las actividades que realice, pero no vivir dependiendo de que las personas consideren si merezco o no merezco una contribución económica. Y todavía hasta el día de hoy, que ya no soy pastor, que renuncié al trabajo pastoral, pero que aún sigo ejerciendo un ministerio de enseñanza y de predicación, ya no comprometido con grupos de personas, todavía sigo viendo la dificultad para que las personas puedan dar generosamente una contribución para el trabajo o por el trabajo que realiza un ministro de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pues bien, esa es una de las principales grandes decepciones que me llevaron a pensar en retirarme del ministerio pastoral. Ya para concluir esta historia del día de hoy, viví muchas situaciones durante todos esos años. Hubo tiempos muy buenos, hubo tiempos muy gratificantes para mí. En resumen, no me quejo en realidad y agradezco al Padre Creador por la experiencia de haber vivido el pastorado durante todos esos años. Está la parte positiva, está la parte gratificante, pero está esa otra parte que siempre me acompañó y que al final me dejó en una situación en la cual hoy necesito reconstruirme. Necesito reconstruirme a nivel ministerial. Necesito reconstruir todas las bases para poder continuar y ahora sí enfocado hacia los años de la vejez en los cuales necesito tener asegurado cómo seguir subsistiendo. Así que en resumen, número 1, decepción del procedimiento o el proceder de los líderes religiosos en cuanto al llamado y al reconocimiento del ministerio. Decepción luego en el campo de la ingratitud con relación a todo el trabajo y el esfuerzo que un hombre hace cuando se dedica a un ministerio pastoral, y decepción con todo lo que tiene que ver con el sostenimiento, con el sustento que se espera para la persona que ejerce un ministerio. Así que por todas estas razones yo decidí que ya era hora de retirarme del ministerio pastoral. Y hoy me siento en paz, me siento tranquilo, me siento que sigo haciendo la obra que debo hacer, la obra de la proclamación del Evangelio, la obra de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y que tengo entonces libertad
para poder hacer otras actividades a la par de este ministerio para poder garantizar una mejor vejez hasta que llegue al final de mis días. Pues bien, mis estimados amigos, así llegamos al final del episodio de hoy. Ya conocen ustedes las razones del por qué renuncié al ministerio pastoral. No me queda más que invitarles a nuestro próximo episodio en este podcast, La Cara Oculta de la Luna, y que también sigan esta programación y toda la programación que tenemos por nuestra emisora radial RBR 2.0, Restauración Bíblica Radio. Acá siempre queda en la caja de comentarios y descripción de este video toda la información necesaria para que puedan visitar nuestra página web, visitar nuestra emisora de radio, contactarnos y en especial recuerden que ustedes pueden ser protagonistas de este podcast con tan solamente escribirnos contándonos la historia de forma anónima que pueda tener y nosotros aquí compartirla para toda nuestra audiencia. Que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.